Ahora, comienzo nuevamente entonces. Te pido que comiences tu exposición. Sí, gracias, Elina. Decidí comenzar esta comunicación preguntándome, como conversábamos ayer con el doctor Serra Pérez, si las emociones merecen un juicio de valor, si se las puede considerar buenas o malas, si podemos decir que una persona sufre o siente más que otra. Hoy a las emociones las comprendemos como reacciones psicofisiológicas ante determinadas pasiones en nuestro cuerpo-alma. Estas pasiones alteran nuestras percepciones y hacen girar la atención hacia aquello que padecemos. Alteran nuestra conducta y nos llevan a reacciones inmediatas, muchas veces impensadas, que nos impulsan a efectuar asociaciones que actualizan por una acción mnemónica recuerdos tanto deseables como indeseables. No siempre podemos poner en relato esas emociones y muchas veces, como es mi caso, nuestros gestos y expresiones del rostro las ponen de manifiesto mejor que las palabras. Nuestro comportamiento es variable. A veces podemos lograr un comportamiento socialmente esperable y otras reaccionamos, como hablábamos ayer también con Julián, de modo irascible, incontrolable, incontenible. De este modo, expresamos aquello que nuestro entorno, personas, objetos, situaciones, nos provocan. Las experiencias vividas nos muestran que las emociones no se pueden modelizar. Sin embargo, se ha querido hacer un modelo de emociones diferente para cada época, para que la mayor cantidad de personas reaccionen de ese modo preestablecido, aunque culturalmente, institucionalmente, se las ha pretendido modalizar y vemos en nuestro actuar cotidiano que muchas veces lo han logrado. Y la pregunta sería, ¿quiénes realizan esta modelización de las emociones? ¿Quiénes nos dicen que conviene reaccionar de tal o cual manera? Desde mi punto de vista, yo al menos no lo sé. Tal vez podríamos decir que son los padres, las personas circundantes, la publicidad, las redes sociales, la escuela, los espacios laborales. Sabemos que hay un control y juzgamiento de las emociones. Es por esta introducción que realicé que ejemplificaré con 3 pensadores medievales la expresión de sus emociones, el intento por alcanzar el dominio de la propia alma, como para poder vivir satisfactoriamente. La emoción expresada en uno de estos casos y silenciada en otro, tal vez tenga que ver en Agustín de Hipona con el orden confesional. En sus confesiones, al relatar diferentes manifestaciones sobre la muerte, ya sea la muerte entendida como superación de etapas de vida, que generan una visión histórica de cambio en su propia identidad. Él habla de aquella edad mía ya muerta, aquel momento de vida al que yo no puedo, ni él ni nosotros, podemos volver, que pudo ser tanto la niñez, la adolescencia, ayer. No puedo volver. Esa es un tipo de muerte que le genera determinadas emociones. O el relato conmovedor ante la muerte de su amigo Nebridio, que fue producida esta muerte antes de la conversión. Agustín está desesperado, lo busca por todos lados, no puede superar la muerte del amigo, llora, quiere morir para encontrarse con él. Cuando leemos ese relato, no podemos dejar de conmocionarnos junto con él, porque es impresionante la expresión, el sufrimiento que tiene por la muerte de ese amigo que estuvo
media vida con él. Pero, sin embargo, luego de la conversión, muere su madre Mónica. Y aquí la expresión del sentimiento cambia. No puede expresar lo que siente delante de los demás. A la noche, después del entierro, se va al baño, se mete en lo que hoy entenderíamos como la bañera, y en esa soledad del recinto logra descargar esas emociones y el sufrimiento ante la muerte de su madre, pero en soledad. Y otra será la emoción ante la muerte de su hijo Adeodato, en donde aparece directamente la imposibilidad de llorar, por considerarlo un pecado, algo pueril y carnal. Y solamente relata en 2 renglones, algo así: murió mi hijo Adeodato a la edad de 16 años. O sea, vemos allí ese cambio en la expresión de esas emociones, en ese sentimiento. Otra situación diferente es la del monje Otló de San Emeramo, siglo XI, que encontramos en él el sentimiento ante la promesa realizada a sí mismo que siente incumplida y que le impedirá acercarse a Dios. Otló vive, después de haber leído a Lucano, él siente, como hablábamos ayer con el hermano Benítez Aria, la asedia. Él se siente asediado y también siente miedo. Y ante esa situación de no poder cumplir con esa promesa que había hecho, de estar en el monasterio, de poder creer en Dios, porque Otló dice que no hay ninguna verdad en las Sagradas Escrituras y que Dios no existe. Y la lectura de Lucano, junto con estos pensamientos y estos sentimientos, le generan una crisis profunda, en la que siente ese miedo porque siente que pronto morirá. Sufre ceguera y parálisis. Se siente que se le llena el cuerpo de verrugas y que sangra. Y le pregunta al muchacho que duerme con él en la celda, ¿cómo tiene la espalda? Que le mire la espalda, ¿cómo están esas verrugas y esa sangre? Y el muchacho le dice que no tiene nada, no le ve absolutamente nada, ¿no? Lo que hoy llamaríamos como una situación psicosomática, pero no hay una expresión en ese cuerpo, pero sí la sensación de esas cosas en su cuerpo, esa parálisis, la ceguera. Se siente enfermo y él dice que siempre lo estará por la ausencia de fe absoluta en Dios. Promete que si Dios le devuelve la vida, se alejará del mundo del siglo, como se decía en ese momento, porque sin esa fe no puede curarse. A partir de esa toma de decisión comienza su alivio. La promesa va de la mano de los libros, la lectura, la copia y la escritura. Toda decisión de estas características, diremos ontológicas, implica una pérdida también absoluta. Sobre este tema profundizaré en el escrito para la publicación. Quedan 3 minutos. Perfecto. Su enloquecedora experiencia a causa de tanta presión porque desea 2 cosas contradictorias para la regla, que de hecho él, de alguna manera, las concilia. La excitación que sufrió al leer a Lucano le permite ponerle un nombre a la enfermedad, insaniae morbo depressum, o sea, la enfermedad de la locura. Por último, 3 minutos, el ejemplo de una mujer cuya vida, conforme su propio relato, está lejos del imaginario idealizado. Nos referimos a Christine de Pisan, siglo XIV-XV, quien justamente ella va a expresar la culpa, la frustración, el enojo, la desvalorización. Se enfrenta a Jean de Meun cuando escribe de las mujeres en el Román de la Rose que, cito, eran sexualmente voraces, engañosas, inmorales y no fiables. Christine
comienza leyendo el libro de las Lamentaciones de Mateolo, obra del siglo XIII que trata del matrimonio, en el que Mateolo escribe: las mujeres hacen miserables las vidas de los hombres. Al leer estas y otras sentencias, Christine se molesta y se avergüenza de ser mujer, y escribe: abandonada a estas reflexiones, quedé consternada e invadida por un sentimiento de repulsión. Llegué al desprecio de mí misma y al de todo el sexo femenino, como si naturaleza hubiera engendrado monstruos. Fin de la cita. Y termino. Entonces, considera que las mujeres han de ser realmente malas, porque, escribe, sería muy improbable que tantos hombres preclaros hayan podido discurrir de modo tan tajante, sin toparme con algún párrafo o capítulo que acusara y despreciara a las mujeres. Pero en la ciudad de las damas comienza a invertir lo escrito contra las mujeres y a expresarse a favor de ellas. Escribe: ahora, los hombres pretenden que todas las mujeres tienen que ser virtuosas y hay que lapidar a las que falten a la virtud. Yo les digo a los hombres que se miren a sí mismos, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y ellos cómo deberían portarse? Porque ten por cierto que cuando los hombres sean perfectos, las mujeres también lo serán. Bien, de este modo intenté expresar esta diversidad propia y ajena ante las emociones. Muchas gracias. Gracias, Susana, por tu exposición y por haber cumplido rigurosamente los 10 minutos. Vamos a pasar al próximo participante, que es Mariano Pacheco, que va a continuar con este tema de las mujeres en la época tardomedieval y renacentista, porque nos va a hablar de Christine de Pizan y la problematización de los límites de género en relatos del libro de la mutación de fortuna y el libro de la ciudad de las damas. Mariano se desempeña como adscrito en la Cátedra de Filosofía Medieval de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también pertenece al grupo de investigación Dicaiones TIME, es justo que yo, dirigido por la doctora Violante, y al grupo Teorías de la Ficción, Metáfora, Poder e Imaginarios Sociales, dirigidos por el doctor Omar Murad, y ambos están enmarcados en el Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos de la misma universidad. Entonces, lo escuchamos a Mariano, 10 minutos, y aviso a los 3 minutos. Adelante, Mariano. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, claramente tengo el punto de conexión con lo último que dijo Susana, de forma que va a ser un pasaje bastante ameno entre una exposición y otra. Como se adelanta en el título, voy a trabajar con 3 historias que se narran en obras escritas por Christine de Pizan, que están entre los años 1403 y 1405, ¿no? El libro de la mutación de la fortuna de 1403, entre 1404 y 1405 se termina el libro de la ciudad de las damas. Vamos a hacer referencia a algunas otras obras de Christine, pero para entender un poquito más de cómo está trabajando con los conceptos que vamos a analizar en este caso, que son aquellos conceptos de género que definen el venerismo. Vamos a tratar de dilucidar algo acerca de cómo Christine se acerca al concepto de varón, a qué es ser varón, a qué es ser mujer, qué imagen de mujer está presentando ella, qué imagen de mujer está entendiendo en estos relatos y qué rol tienen las emociones, particularmente la tristeza y el amor. Si bien la mayor parte de los y las presentes deben estar ya en familiaridad con Christine de Pizan y con su vida, no voy a aburrir demasiado recordando eso, voy a hacer una leve reposición biográfica porque es bastante importante para entender el libro de la mutación de la fortuna. Christine de Pizan nace en Venecia en 1364, ella era muy chica cuando se trasladan a Francia, a la corte del rey Carlos V. El padre de Christine era médico y astrólogo, Tommaso da Pisano, y garantiza que ella tenga una educación muy importante, que muy pocas mujeres recibían desde la primera edad. De hecho, Christine misma narra
que había un conflicto entre su padre y su madre, en el cual su padre intentó siempre que Christine continúe el camino de la ciencia y su madre trataba de que no, trataba de que se atenga a el rol de una mujer y le leía de forma ejemplificatoria la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine, lo cual es importante y ahora vamos a ver que la influenció muchísimo, incluso dentro de esa dicotomía. Bueno, a sus 15 años se casa con Etienne de Castel, que era notario real en ese momento, y aquí empieza todo lo que para Christine va a ser el gran giro adverso de la fortuna, ¿no? En 1380 muere Carlos V, Tommaso, el padre de Christine, y toda su familia queda en una situación complicada, la familia empieza a endeudarse, ya que dependían del favor de Carlos de Carlos V, porque Carlos VI era muy chico en el momento de asumir, empiezan a tener grandes problemas jurídicos ya con las propiedades que se les habían adjudicado. En 1386 muere Tommaso, muere el padre de Christine, y en 1389 muere Etienne du Castel. A sus 25 años, Christine había quedado viuda y con 3 hijos. Frente a eso, tiene que afrontar 13 años de pleitos para poder mantener la vivienda que estaba ocupando junto con Etienne en ese momento. Durante esos 13 años, ella misma se hace cargo de su defensa, y durante esos 13 años, en medio de la tristeza por haber perdido a su padre y a su marido, a quien dice amar muchísimo, en tan solo 2 años, en esos 13 años, empieza lo que llama el camino del largo estudio, que es una de las obras escritas también muy a principios del siglo XV, en 1402 lo escribe, ya cerrando esa etapa conflictiva, pero es cuando empieza a contarnos un poco de cómo la vivió. Y voy a leer un fragmentito rápido para no perder mucho tiempo, el camino del largo estudio, para que nos adentremos. Dice: el día que sufrí esta desgracia fue el 5º día de octubre del año 1402. Al mismo tiempo fue razón y locura. Nadie que no lo supiera se habría dado cuenta viendo mi rostro de lo que yo amaba u odiaba, pues mostrar los sentimientos no es siempre desventajoso. Allí me quedé recogida y era ya noche cerrada. Pedí que me trajeran luz para ver si me liberaba del dolor que me acongojaba, entreteniéndome con algún libro o pasando el tiempo al menos. Y entonces cayó en mis manos un libro que me gustó mucho, me sacó de mi desazón, era La consolación de Boecio el provechoso. Bueno, ella pone a Boecio como uno de los puntos a partir de los cuales toda esta tristeza que le invadía pudo transformarla en el camino del largo estudio, y ese camino del largo estudio la llevó, por un lado, al amor, a la felicidad, pero también, y acá viene lo importante que va a estar en el libro de La mutación de fortuna, un año tan solo después de esto, al orgullo de ser mujer. En el libro de La mutación de la fortuna, Christine narra cómo ella está al frente de un barco del cual no puede hacerse cargo, dice, no puede manejar el timón, y Fortuna la convierte en hombre para que ella pueda hacerse cargo de la dirección de ese barco. Una de las cosas que quiero resaltar ahí es que Christine explícitamente dice estar usando la metáfora. En ningún momento presenta esto ni como un cambio verdadero que ella quiera que sea entendido en ese sentido, sino que dice, no es mentira ni fabulación hablar acorde a la metáfora. Yo, según la metáfora, verdaderamente me había convertido en un hombre. Y en el libro de La mutación de fortuna, con esta conversión puede justamente hacerse cargo de ese barco que antes no podía manejar, que ella misma asocia con la tarea que había tenido en su vida, con hacerse cargo de 2 hijos, con alimentar a su madre, con emprender un pleito durante 13 años, siendo mujer, teniendo ese rol en la vida misma. Una de las fuentes más importantes del libro de La mutación de la fortuna es la versión que Christine lee de Ovidio, que no lo lee directamente, sino a través del Ovidio moralizado, y asocia su propio cambio, su propia metamorfosis metafórica
con la metamorfosis de Ovidio y en particular con el personaje de Ifis, ¿no? Que cuando nace la madre la disfraza de varón para que el padre no cumpla con la promesa de matar a toda hija mujer que tendría, y al momento de comprometerse con una mujer, Ifis ruega por ser transformada en varón y finalmente... Quedan 3 minutos. Esto es concedido. Perfecto. Bueno, vamos a apurar un poco. Esto es la última parte. Lo último sobre mutación de fortuna, que hay una interpretación que a mí me gustó mucho de una autora que la estoy estudiando ahora, que es Susan Collins Akbari, que busca esta relación entre la metamorfosis y la metáfora, la transformación del concepto y la transformación del exterior para reflejar la interioridad. Vamos rápidamente al libro de la Ciudad de las Damas, donde aparecen 2 relatos que en realidad no son originales de Christine, sino que en esta compilatio que ella está haciendo, los retoma. Uno es el de Santa Marina, de quien lo que se narra es que era una niña cuyo padre toma los hábitos y la deja desprotegida, pero el padre, sumido en la tristeza por cuál habría sido la suerte de su hija, le pide al abad ingresar a su hijo, diciéndole que es su hijo, en el monasterio, lo ingresa y luego va vistiéndolo con ropaje de varón, con hábito de monje varón, a medida que crece. Bueno, pasa el tiempo, Marina es conocida como Marín entre los monjes, el padre muere, en un momento, ya siendo adulta, adulto Marín, es acusada por la hija de un posadero de una aldea cercana de haberla dejado embarazada. Esta acusación es recibida por el monasterio. Marín es acusado de ser el causante del embarazo, lo expulsan, se hace cargo del niño y cuando muere se ve evidentemente que no podría haber causado ningún embarazo, ya que era Marina y no Marín, ¿verdad? Y un relato con un tópico similar, que es el de Eufrosina, una virgen de Alejandría que se aleja de la corte de su padre para evitar un matrimonio no deseado y pasa a vivir como hombre en el mismo monasterio donde había estado Marina. Su padre, también embargado por la tristeza, va a buscar consuelo al monasterio y lo consuela Eufrosina, pero bajo el nombre de Esmaragdo, sin revelarle que era su hija. Como monje varón le dice a su padre, encuentra la calma porque tu hija está bien y va a volver tarde o temprano. Una cuestión que finalmente no se resuelve hasta pasada su muerte. Acá las fuentes, una es el mismo Jacobo de Vorágine, donde ya aparecen estos relatos. Entonces es interesante que la madre se lo leía cuando era chica, Christine lo retoma acá. Vicente Velo Valensis también. Y la discusión, ya para cerrar, que establece, sin decirlo tan abiertamente como la querella con Jean de Meun, con Boccaccio, que también es una de las principales fuentes de la Ciudad de las Damas, el de Claris Mulieribus de Boccaccio. Se pensaba en un momento que la Ciudad de las Damas era simplemente una traducción al francés de Claris Mulieribus, lo cual es bastante absurdo cuando uno pone una obra al lado de la otra. Pero lo que me interesa trabajar, para cerrar, es cómo hace Christine estos distintos relatos de masculinización, tanto su propia masculinización metafórica en primera persona, como estos relatos de mujeres que fueron santas tras haber vivido como hombres y que eso les haya acarreado una fortuna tan adversa, porque a diferencia de Boccaccio... Mariano, estás en tiempo. Perfecto, 2 líneas más. A diferencia de Boccaccio, que cuando habla de Claris Mulieribus, de las proezas de estas mujeres y de sus vidas, habla en términos de mentita sexum, habla en términos de mentir su sexo, habla en términos de que las proezas les otorgan virilidad, habla en los mismos términos que pudimos encontrar en el trabajo que hablé en el Intercongreso, de que la mujer es por naturaleza más débil y al racionalizarse, de entregarse a Dios, se hace varón. Christine está haciendo todo esto como una metáfora para transformar el concepto. Y si habla de que la mujer es varón, y si habla de esa tristeza que la lleva a esa conversión y a enfrentar su vida de esa forma, es para reivindicarse como mujer y para reivindicar el concepto de mujer, que no voy a emplear en eso porque ya lo contó Susana, cómo lo hace en la Ciudad de las Damas, diciendo yo misma me puse triste de haber sido mujer, pero su
fin, en definitiva, no es decir la mujer tiene que hacerse varón, sino transformar el concepto de lo que es ser mujer. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Vamos ahora a pasar a la tercera persona invitada, que es Candela Arraigada. Ella nos han avisado que tiene un problema imprevisto y no puede estar presente, pero yo voy a leer en los minutos que quedan de esta parte de la reunión su currículum y su resumen. Su comunicación se titula El miedo al erotismo en la introducción a la cuarta jornada del Decamerón de Boccaccio. Candela es profesora en letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata y se desempeña como ayudante estudiante concursada en las asignaturas Literatura y Cultura Europea 1 y 2 en los cursos de profesorado y licenciatura en letras de dicha universidad. Es integrante del grupo de investigación Literaturas Europeas Comparadas bajo la dirección de la doctora Liliana Swiderski y cursa actualmente seminarios de la maestría en letras hispánicas. Lo fundamental de su participación lo leo a continuación. La moderación de los excesos pasionales, producto del entrecruzamiento de la doctrina estoica, Séneca y Epicteto, y evangélica, es uno de los mecanismos de control más conocidos de la Edad Media. Según Coleridge, en el contexto del cristianismo primitivo, la oposición entre razón y emoción se profundiza debido a la asociación de las pasiones con una visión negativa del cuerpo en tanto lugar donde acontece el conflicto permanente con la vida del espíritu. Esto lo dicen Pinedo Cantillo y Yáñez Canal. De dicha tensión surge, entonces, la amenaza de la supremacía de lo profano por sobre lo sagrado a la que, con trabajo y sacrificio, puede hacerle frente el hombre que aspire a la virtud. Desde una perspectiva humorística, el Decamerón de Giovanni Boccaccio, escrito aproximadamente entre los años 1351 y 1353, muestra la crisis de dichos valores en una sociedad que está cambiando. En varias de las narraciones que componen esta obra del autor italiano, se puede apreciar el aligeramiento de la carga espiritual, lo que evidencia un paulatino alejamiento de los principios medievales, según dice Capano. En este trabajo, la autora se propone analizar cómo se manifiesta el miedo a la pasión amorosa en el marco de la introducción a la cuarta jornada. Con el fin de ilustrar su devoción hacia las mujeres, en lugar de las musas del Parnaso, el narrador básico cuenta la historia de Filippo Balducci y su hijo. Luego de la muerte de su esposa, Balducci se convierte en un ejemplo de fuga mundi, expresión asociada a los devotos del Evangelio, que asumen una actitud ascética del sacrificio y penitencia, alejados de las tumultuosas ciudades, como forma concreta de controlar las pasiones del alma, según la expresión de Padovese. En este contexto de aislamiento y control del cuerpo, convencido de que la entrega a Dios por parte de su hijo era total, Balducci responde el pedido del joven y visitan Florencia. Allí, el muchacho ve por primera vez a las mujeres y advierte la conmoción que le provocan, por lo que pierde su ingenuidad. Motivado por el temor a que su hijo sucumba a los impulsos de la naturaleza, Balducci despliega una serie de estrategias para evitar lo inevitable, que la figura femenina despierte su interés y se desvíen los buenos propósitos de su espíritu a causa del deseo erótico. En consecuencia, reemplaza la denominación de las mujeres por una animalización que deja en evidencia, por un lado, el miedo que le genera el despertar sexual de su hijo y, por el otro, su intención de reprimirlo para preservar su castidad. Pero lejos de anular los apetitos del joven, su descripción de las mujeres abre paso al humor y al doble sentido que desarticulan toda seriedad. Así, en la visita a la ciudad, como dice Bataille, la prohibición nos aparece directamente mediante el descubrimiento furtivo, parcial para empezar, del territorio vedado. Esta historia, además de ser un recurso utilizado por el narrador para justificar su ponderación de las mujeres, exalta el triunfo de los impulsos naturales del cuerpo frente a la voluntad de silenciarlos con el propósito de preservar el espíritu. Bien, creo que naturalmente esta ponencia no se puede discutir porque no se encuentra presente la autora. Creo que estamos ya prácticamente sobre los 2 o 3 últimos minutos de esta parte,
Así que propongo que cerremos aquí y nos conectamos inmediatamente para la segunda parte de la reunión con las preguntas entre los dos ponentes y luego las preguntas de las personas que están presentes, que son 27. Cuando abramos, les pido entonces, mientras se comunican los dos expositores, que vayan poniendo algunas preguntas en el chat que puedan ser contestadas y luego abriremos una discusión en vivo. Muchas gracias. Los comentarios, preguntas, observaciones, primero, en la primera instancia, de los ponentes entre sí, que además han trabajado en parte la misma figura, Christine de Pizan, de la cual también se habló ayer. Así que si si Susana o Pacheco tienen algo que preguntarse entre sí, y mientras tanto recibimos por chat las preguntas o comentarios que voy a leer para todos. Bien. Sí, a mí me interesa en la comunicación de Marian esto último que él comentaba, ¿no? Me parece que es bastante relevante el hecho de ese relato metafórico dicho por Christine, donde es varón que tiene que poder mantener el barco, o sea, significa mantener a sus hijos, a la familia, etcétera, etcétera, pero que ella quiere hacerlo siendo mujer y no teniendo que tener una figura masculina, o sea, no hace falta una figura masculina para ser fuerte y llevar las vicisitudes de la vida adelante y airosamente. Entonces, bueno, me parece un trabajo que está haciendo que es fantástico y por ahí quiere ampliar un poquito eso o no. Sí. Mariano. Bien. ¿Vas a contestar algo? Adelante. Sí, por favor. El tema el no tener que tener una figura masculina, también me parece muy interesante cómo Christine en sus propios escritos se defiende narrando una y otra vez una situación que remite bastante a la clausura. Ella siempre que cuenta el periodo inmediatamente posterior a la muerte de su padre y su esposo, se describe a sí misma encerrada entre sus libros en una habitación, saliendo muy poco, saliendo solamente para lo inmediatamente necesario de los conflictos y el sostenimiento de su familia. Pero hace mucha alusión a esta situación de entregarse a una suerte de clausura que no era tal porque no estuvo ordenada. Y me da la sensación de que cuando retoma estos relatos como los de Jacobo de Vorágine, el de Eufrosina, por ejemplo, que escapa para salir de un matrimonio que no deseaba. En el caso de Cristina, bueno, ella no estaba disconforme con su matrimonio, pero luego no quería casarse nuevamente, y también lo dice en sus propios relatos. Estuvo felizmente casada, pero no conocía nada de la economía de su familia. Cuando estuvo casada, había interrumpido sus estudios. A partir de que muere su esposo, ella sufre y lo extraña, y tiene versos tiernísimos hacia su difunto esposo, pero dice que no quiere casarse nuevamente y que no quiere volver a responder de esa forma, y toma esta figura de las mujeres que ingresaban a la vida monástica también como una forma de no depender de un marido. Ahí hay, obviamente, varias discusiones posibles, pero incluso rastreando bastante más atrás hacia los padres, el que la Virgen, en la figura de Jerónimo, la mujer que se entrega a Dios, pueda depender directamente de Jesús y no del marido, toda esa tradición, Christine la retoma, pero la retoma muchos siglos después para su propia conveniencia, porque esa ya no es virgen, ya no está hablando de entregarse a Jesús, sino al estudio y a la lectura, y después de entregarse a la lectura se entrega a la querella, pero sin embargo parece apoyarse en esa figura. A mí me da la sensación de que se apoya en esa figura de la mujer que vive en clausura y que vive de una forma más o menos ascética,
y eso le justifica el no recurrir a una figura masculina. Después quería hacer, también relacionado con esto, una pregunta para Susana que tiene que ver con las perspectivas de salida que se da a esta tristeza, porque la tristeza de Christine en el momento en que ella escribe es un poco tramposa, porque uno nunca puede juzgar, obviamente, la emoción de un autor de hace siglos o de un autor de hace siglos, pero sí sabemos que para cuando escribió La ciudad de las damas, esta vergüenza de ser mujer que narra, bueno, ya no era tal. Eso es un recurso que está usando dentro del texto. Es un recurso textual para que el lector pueda comprender ese proceso, identificarse y demás. Pero ella, en definitiva, lo que está haciendo es tratando de combatir esa tristeza, yo diría, al presentar todo este otro camino, a construir esa ciudad de las mujeres que tuvieron todas esas vidas, y termina en el amor y en la felicidad. Es muy teleológico también la ciudad de las damas en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias por tu respuesta. Quiero dar paso ahora a una pregunta que me parece que va a llevar su tiempo de respuesta, que es del profesor Saulo Durado para Susana. Dice lo siguiente: Agustín no llora por la muerte de su hijo Adeodato, ya que sería un pecado según su resumen. ¿Existe en Agustín o en alguna doctrina mística la comprensión de que el ascetismo sería completo si el hombre se liberara de la inconstancia de sus emociones? Yo no lo he leído eso en Agustín. A mí me parece, un poco voy a ligar los comentarios. A mí no me parece eso, a mí me parece que justamente Agustín, me parece, obviamente, por esto que decía Mariano, ¿no? Y aunque tuviera a la persona enfrente, no podría asegurar nada, podría decir, me parece que. Me da esa sensación como que Agustín reniega de no poder, en todos los casos, expresar sus emociones. No que sea feliz y... yo no sé hasta qué punto, o sea, él sí lo del hijo lo dice así en Confesiones porque posiblemente es un texto que va a ser leído por otras personas y que va mostrando cómo él se va introduciendo en esa fe y al introducirse en esa fe muestra que esa fe le pide que la muerte sea una alegría porque esa persona vuelve con Dios. Pero de ahí a que seríamos mejores si nos alejáramos de las emociones, tengo mis serias dudas. Y apelo a lo que el propio Agustín dice en Confesiones, ¿no? Cuando habla acerca de la memoria. Y eso lo llevo a lo que estaba comentando Mariano y que me hacía en parte una pregunta. Por eso yo al inicio de mi breve exposición hablé de las puertas que se abren, ¿no? Que las emociones abren puertas y cierran otras. Y Agustín habla de las puertas, de las celdillas de la memoria. Entonces me parece que en Christine de Pizan también está esto. Ella relata estas cuestiones, las esté sintiendo en ese momento o no, es como que se abrieron esas puertas, esas celdillas, y sale ese recuerdo de esas situaciones, de esas emociones, de lo vivido. Y es desde ahí donde, desde mi punto de vista, se podría relacionar los tres pensadores que yo utilicé, y se podría poner a muchos más, obviamente, ¿no? Pero me parece que es desde ahí, o sea, uno está sufriendo algo y ese sufrimiento conforme, por eso hablé de la modelización, mencioné la modelización de las emociones. Entonces, en Agustín se ve esa modelización de las emociones. Si es interno o si es para el afuera, y ahí yo no lo puedo decir porque no puedo asegurarlo, pero sí es lo que él está mostrando. Él está mostrando que hay una modelización de las emociones. En el caso de Otlo pasa algo similar. Él se obliga, yo esto lo pongo en mi tesis doctoral, él se obliga a creer en Dios. Pero desde mi punto de vista, no es que no crea en Dios, o sea, el ateísmo en este periodo es diferente,
sino que él desea estar en ese monasterio porque en el monasterio tiene los libros. Y él ama los libros, él necesita leer, escribir e impulsa, en este siglo XI, impulsa a los monjes a escribir. Y lo dice con todas las letras, aunque no sean cosas tan importantes, y es bastante soberbio ahí, o parece, como las que yo he escrito, que escriban ellos lo que sienten al leer aquellos libros que están copiando. No pueden ser meros copistas, tienen que saber lo que copian y escribir sobre ellos. Entonces me parece que en los tres, en este caso en los tres porque son los tres que yo tomé, podrían haber sido otros, pero en estos tres aparece esa situación de relatar en la medida de lo posible esas emociones que fueron apareciendo en distintos momentos de su vida. En Otlo le generaron las verrugas, la parálisis, no podía hablar, no podía moverse, la ceguera. Entonces, me parece que va más por ese lado. Sí. Y gracias. Tenemos un pedido de Barenstein de hacer una pregunta de viva voz, y antes quería decir algo, una pequeña pregunta para Susana. A pesar de que hay evidentemente analogías entre los tres casos, yo creo que el caso de Agustini particularmente, su expresión tan contenida a la muerte de un hijo, tiene un sentido que tal vez no sea el de limitar las emociones o el de limitarlas ante un escrito que tiene que ser visto por otro, sino simplemente que se han cambiado. Es decir, que de la tristeza, de la emoción de tristeza que él podía tener antes de una conversión absoluta, a la conversión de la felicidad, y por lo tanto es una emoción, pero es una emoción distinta. Sí. Y como emoción positiva, tal vez no necesite la misma expresión ampulosa, diríamos, del llanto. Y esta idea de Agustín, quiero recordarlo, tuvo un eco muy importante porque en la tradición jesuita, cada vez que moría un jesuita, se hacía una fiesta. Claro. Sí. Que era el nacimiento, sí, a la vida, el nacimiento, sí, a un compañero de orden estaba en el cielo. Entonces, sí, no solamente es la convicción de que la muerte no es mala, sino que además nos abre una puerta, y además la convicción que probablemente el mismo Agustín tenía de su hijo, de que esa persona estaba en el cielo, no solamente que había muerto, sino que estaba en el cielo. Sí. Me parece que este es un punto interesante de diferencia con el caso de Otlo o de Christine, ¿no? Sí, y agrego a esto que decías, que el propio Agustín en el libro primero lo está diciendo, muera yo para que yo viva. Claro. Así que sí, bien, sí, totalmente. Desde Julián, sí. Desde otro punto de vista, sí, una cosa parecida se dijo en Memorias de una joven informal. Ella vivió, mi amiga murió para que yo viva, no es para que sea libre. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Julián para que haga su pregunta a los dos. Bueno, sí, gracias, perdón, no era para no escribirla y tardar un poco más de tiempo. Miren, me interesaba esto, quería saber si hay, así como hay una tradición que empieza en el siglo XV, o que por lo menos cobran bríos en el siglo XV de alabanza de la naturaleza humana centrada en el varón, como son, no sé, los tratados de Pico de la Mirándola, de Coluccio Salutati y demás. Quería saber si hay alguna tradición de recuperación o de alabanza de la mujer. Pensé que algún texto suelto hay, no sé, de Cornelio Agripa, por ejemplo. Hay un texto sobre la alabanza de la mujer, pero no sé si hay una tradición y si tienen alguna idea de cuándo arranca eso, ¿no? Bueno, perdonen por la pregunta, pero es de la ignorancia total que la hago. Bueno, cualquiera de los dos que quiera comentar. Hay otras preguntas, así que luego de la respuesta seguimos. Mariano, ¿no? Bueno,
Mira, yo sinceramente para estos siglos me dediqué a leer a las mujeres escritoras, no a los varones alabando a las mujeres. Así que si hay algún escrito en ese sentido, en este momento no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero sí me quedé más enganchada con ese relato que hace Cristina en relación de Matteo y Jean de Meun, ¿no? Sobre todo. Pero supongo que sí, que debe haber, pero en este momento no lo recuerdo. Sí. No sé, Mariano, si vos tenés presente. No, no de la naturaleza humana a través de la figura de la mujer o algo semejante, o por lo menos Christine no se inscribe en un punto medio de una tradición semejante. Por eso lo que mencionaba, Christine por un lado está rompiendo con la tradición que ella misma agarra entre sus fuentes, o sea, todo este trazado sobre Jacobo de Vorágine, sobre Vicent Belo Valenzi, sobre Boccaccio, ella los toma como sus fuentes para la Ciudad de las Damas, pero invierte muchísimo el sentido. Entonces, en ese sentido sería ella la inflexión. Y luego, esto sí, no lo puedo decir con tanta exactitud porque no recuerdo los datos, los tengo por ahí dando vueltas, pero pasó bastante tiempo hasta que Christine fue de nuevo ampliamente citada, luego de la querella del Román de las Roses. Tuvo su periodo de olvido, incluso ocurrió esto de que se creyó que el libro de la Ciudad de las Damas era una traducción francesa de Clarice Molieribus. Entonces, por lo menos yo no la puedo identificar en el medio de una tradición con continuidad porque parecería tener bastantes desconexiones hacia ambos lados. Sí, bueno, muchas gracias. Perdón, quiero completar un segundito. Sí. Y, por ejemplo, sí se han encontrado unos cuantos datos en escritoras contemporáneas, ¿no? Inclusive en Simone de Beauvoir, citando de algún modo o agradeciendo la lectura de Christine de Pizan para pensar su obra, ¿no? Con respecto a lo que había preguntado Julián, yo quisiera adelantar que más que en el aspecto teórico, en el aspecto, diríamos, de las prácticas religiosas y de la manera de vivir la religiosidad, hay una reivindicación del modo femenino en las beguinas. Fue una de las razones por las cuales también se las acusaba y sufrieron persecuciones precisamente porque proponían un tipo de religiosidad y hasta de ritos, diríamos, por supuesto, ritos privados, no es que ellas pretendieran cambiar el ritual oficial de la Iglesia cristiana, pero sí promovían una manera especial de dirigirse a Dios, de rezar y de vivir su religiosidad. Esto está claro y lo sabemos no tanto por los escritos de ellas, que no se conservan, sino por el tipo de condenaciones y de razones que expresaba la jerarquía católica al cuestionarlas. Ahora, sí está bastante claro en un texto que por otra parte ha desaparecido de la historia, que es El espejo de las almas simples de Margarita Porete. Allí ella habla claramente de la manera que ella, como alma mujer, ¿no?, tiene de encontrarse con Dios, que es el amado lejano cercano, ¿no? Pero bueno, este texto fue quemado en esa época y recién recuperado en 1945, de modo que no podemos decir que propiamente sea una tradición, porque ahí ya se cortó. Pero evidentemente había unos comienzos. Personalmente creo que fueron cortados, precisamente con la terminación de los permisos a las beguinas y con la requisición y la quema de libros que podían tener algunos elementos en ese sentido, como el de Margarita Porete. Bueno, tenemos más preguntas. Sí, sí, está hay un montón. Sí. Bien. Le pregunto, pregunta Cristina, a partir de la proposición de modelar las emociones, ¿es posible entender la propuesta de Pizan de transformar el concepto de lo que es una mujer, que implica también una nueva modelización de las emociones femeninas? Hay otra pregunta después para Susana. Mí después. María. Le contestaste, sí, Cristina, así lo entiendo, de modo que probablemente ya esté. ¿O querías añadir algo más?
No sé de Mariano que habló de eso específicamente. Para mí, sí, también. Bueno, hay otra pregunta de Libertad Martínez. Sí. Para Susana. Para ejemplificar esta modelización de las emociones, tomaste ejemplos de Agustino, Troy y Cristín de emociones negativas, dolor, locura, etc. ¿Te parece que esta modelización puede darse sobre emociones positivas también? Por ejemplo, que se hable de cómo vivir la felicidad, la alegría, etcétera, en estos autores. Me encanta la pregunta, Liber, mil gracias. Y ojalá se pudiera, pero lamentablemente, o sea, sí es cierto que los tres hablan de la felicidad, sí, pero yo lo que encuentro es que la modelización se hace sobre las cuestiones negativas, más que sobre, por ejemplo, sobre las felices y alegres, te pueden llegar a criticar porque te reís demasiado, ese tipo de cosas. Pero la otra no, mirá cómo llora, mirá lo que hace, ¿no? Y esto, por eso quise mostrar estos tres ejemplos, porque también está la pregunta de Luisa, ¿no? O sea, que también va por allí la situación. A mí me parece, no nos enseñan a vivir la felicidad, y esto se vino hablando en varias comunicaciones. No nos enseñan a ser felices, alegres. Ayer Liliana también habló del reemplazo, ¿no? Del Eros por la Caritas, etcétera. Entonces, me parece que eso siempre se está tratando de dejar de lado, ¿no? O sea, dicho groseramente, es como que molesta un poco la felicidad o los momentos de felicidad. Y también está en nosotros, como dije ayer en algún momento, no trabajar esos momentos, no trabajar esas emociones. Y me parece que podríamos trabajar un poco más, o a lo mejor no las vivimos tanto, entonces por eso nos cuesta tanto analizarlas, pero me parece que sí, que tenemos que empezar a pensar esas emociones. Sí, gracias, Libertad, sí, tenemos que pensarlos un poco más. Sí, Bien, hay otra pregunta de Luisa Ripa, que sí, es muy Mariano. interesante. Dice, también. ¿estaríamos autorizados a sospechar que Agustín padece una parálisis emotiva ante la muerte de su hijo? No sería falta de emoción, sino emoción intensa, o sea, un exceso de emoción. Sí, que lo por lleva eso dije que yo no podía clausurar el análisis. No se puede clausurar ese análisis. O sea, se puede ver desde distintos aspectos. Yo tomé uno de ellos y por eso comenté, ¿no? Es uno, no es el único ni el verdadero. Y me parece que Mariano quería agregar algo a la pregunta de Libertad. Adelante, Mariano. En realidad, retomar lo que había preguntado Cristina Teobaldo también, pero que se relaciona con lo de Libertad, este tema de la remodelización. Sí, yo entendería que implica una nueva modelización de las emociones femeninas, porque por lo menos las sitúa en otro lugar, en otro punto de partida, lo cual puede ser también una remodelización. En el libro de la Ciudad de las Damas, en el libro 2, trabaja muchísimo el tema del amor, pero es un amor que ya no está entendido como sumisión de la mujer hacia el hombre, sino relata muchísimos actos de mujeres por amor hacia sus padres, hacia sus maridos, hacia sus hijos, pero está partiendo desde ya un lugar distinto, en tanto no les está entendiendo como debiendo una sumisión, sino como un amor desde el lugar de una mujer que puede hacer cualquier cosa y que puede ser equiparable en cualquier tarea a ese hombre. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas por chat, así que pregunto entonces si de viva voz alguien quiere hacer un comentario o pregunta en los minutos que nos quedan. Nos quedan unos pocos minutos, pero hay tiempo como para eso. Entonces queda abierto porque no hay más por chat. ¿Alguien quiere decir algo? O si los autores, Susana o Mariano, quieren decir algo. Sí, perdón, Celina. Liliana escribí ahí, Julio está levantando la mano, pero Liliana escribió interesantísimas exposiciones. Ahí se me fue. Muchas gracias, muy interesante todo, muy agradecida.
Pero hay una, sí, Liliana Swiderski. Sí. Interesantísimas exposiciones. También en esta línea es sugerente cómo Agustín considera las emociones de su madre a lo largo de su proceso de conversión y también las emociones implicadas como discípulo y como maestro que él experimenta. Sí, sí. No sé si querés añadir algo. No, porque está más o menos en todo lo que ¿Alguien hemos más hablado. quiere decir algo? Sí. Gracias, Lili. Saque porque yo no los tengo a todos a la vista. El que quiera decir algo, saque su silenciador y pregunta. ¿Alguno? Hola, buen día. Bueno, gracias por las exposiciones y también por la lectura de la tercera, que lamentablemente no pudo estar. Muy interesante. Y quería preguntar, en consideración tanto de lo que había expuesto Susana y también Mariam, en el hecho de tanto Otlo como Marina Marín, ¿sí? Si este ingresar en esta situación de monasterio, en esta situación de eclesiástica, era más que nada una cuestión de supervivencia y de poder acceder, como decían, a los libros, más que una cuestión de, por ejemplo, no sé, un cambio de género o una vuelta a su hábito, ¿sí? Si era más que nada una cuestión de supervivencia, veía una conexión en eso. No sé si sería así. En el caso de Otlo no lo es, porque Otlo viene de una buena familia, tiene hermana y demás. Él sí pudo haber sido oblato, en el sentido que es donado al monasterio, para que tenga una muy buena educación. O sea, sin duda los padres aparentemente pagaban para que él tuviera una muy buena educación. Sí es cierto que en el monasterio entraba mucha gente por hambre, por frío, como digo yo, y no por fe. Y había otros que sí, que estaban por fe. Sí, en el caso de Otlo, él es oblato a los 7 años y aprende a escribir y a leer a escondidas. Inclusive, bueno, lo critican porque dicen que escribe mal y demás, pero él está ahí porque en la biblioteca de San Emeramo había muchos libros, no solo libros sacros, ni de los santos padres, que obviamente estaban, sino de los poetas romanos, prácticamente todos, por eso el problema que él tiene con Lucano, y había también muchos textos donde aparecían florilegios de autores griegos, que no se tenían allí. Pero sí, había mucha obra y él era un apasionado por la lectura. Y eso, por eso le genera esa crisis, estar fuera del monasterio. ¿Por qué? Porque, como dice, bueno, ahora se me fue de la cabeza, los guardianes del saber son los monjes, ¿no? O sea, quienes tienen todas las obras, las bibliotecas están en los monasterios. Sí. Si se puede, respondo brevemente a la otra parte de la pregunta, que es muy diferente el caso de Marina, porque es un personaje cuya existencia es incomprobable, es el principal de los problemas que tenemos para compararla con Otlo, que aparece en distintas fuentes textuales, pero nunca aparece documentada a nivel histórico. Tenemos textos posteriores al siglo XI que la sitúan en los albores del medioevo, en Alejandría, entonces es muy difícil trazar una línea y decir que existió, además de que, como hemos contado en el seminario, hay muchas historias similares que aparecen, como la historia de Marina está la historia de Santa Margarita Pelagia, está la historia de Eufrosina, está la historia de Eugenia, está después en el Romance de Silencio de Geldris de Cornualles, que también es una historia muy parecida. Son historias casi siempre iguales, con esta dinámica de entrar en el monasterio por alguna razón que puede ser salvarse de la milladura o escapar de un matrimonio no deseado o algo similar, y luego ser acusadas de algún pecado. Pero más allá de eso, de que lo tenemos que tomar como una leyenda, como una versión que circula con distintas transfiguraciones, sí, el punto que aparece es escapar de algo material de su vida, de algún impedimento en ese monasterio. En el caso de Marina era una niña sola, librada así a su suerte. En el caso de Eufrosina, estaba escapando de un matrimonio que no quería que se consume, y la única posibilidad que tenía de mantenerse de celibato, en el caso de Eufrosina, que era lo que deseaba, era ingresar al monasterio
bajo el ropaje de varón en este caso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Bueno, pregunto si hay alguna otra intervención. Bueno, entonces... Saulo. Sí, perdón. Adelante, adelante, ¿hay alguien que quiera intervenir? Hay una pregunta por chat. Bueno. Hay en el Brasil un romance conocido que muchas veces es interpretado a partir de narrativas y de simbologías medievales que se llama Gran Sertão, Veredas de Guimarães Rosa. La solución de la narrativa también parte de la metáfora del travestismo. La obra es conocida en castellano, hay una recurrencia de la metáfora del travestismo en la literatura medieval. No sé quién de los dos quiere contestar esta pregunta. Yo respondería a la primera parte, desconozco si está disponible en castellano, pero me lo voy a anotar para buscarlo, porque no conocía la obra que me mencionás, así que muchísimas gracias por el aporte. Y respecto a la recurrencia, sí hay una recurrencia, lo cual no lo tenemos que tomar como una pletoricidad, no es que... todos los autores medievales estén hablando de la metáfora del travestismo, ¿verdad? No pensar ningún absurdo de ese estilo, pero sí aparece a lo largo de con varios siglos de diferencia, aparece nuevamente en autores de distintas líneas. Entonces hay una recurrencia a la temática que estuvo presente, eso sí. Muy bien, tenemos una pregunta de viva voz de Beatriz Reyes Oribe. La escuchamos, te escuchamos, Beatriz. A ver, espero que se oiga bien. Lo que quería preguntar, que me llama la atención, es que estas personas que querían escapar, digamos así, de una situación de un matrimonio no deseado, etcétera, entrasen en un monasterio masculino y no femenino, digamos, o sea, como que podían haber elegido, bueno, un monasterio femenino, por ejemplo, ¿no? O sea, como que habría algo más ahí, ¿no? ¿O no? Hola. ¿Se terminó el comentario, Beatriz? Sí. Entonces, bueno, a ver quién quiere responder. Mariano. Sí, en el caso estoy haciendo memoria de los casos más allá de los que se narra Cristín. En el caso de Marina respondía que el padre entra en un monasterio exclusivamente masculino y como Marina era aún una niña, quiere ingresarla con él. En el caso de Eufrosina, por lo que nos dice Cristín, parece más una cuestión de ocultamiento de la identidad. Además, entra en el mismo monasterio donde había estado Marina. En ese sentido, también puede ser parte del tema de que sea un legendarium, ¿no? De tomar que sea el mismo monasterio y la repetición del mismo parámetro. Pero, Gerardo Fern comenta lo de Ezequiel Ludueña, sí, conozco... Sé que dio el curso, no accedí al material del curso, tengo que ponerme en contacto con él en algún momento, sería interesante. Pero retomando la pregunta, Beatriz, a veces es una cuestión me da la sensación de ocultamiento de la identidad que se profundiza a partir de eso, de no ser reconocible. Quería decir que por chat están dando la información de la traducción de Gran Sertão. Y también el comentario de que el Dueña dictó un seminario sobre travestismo, lo cual es un tema evidentemente de interés. Hace muchos años, simplemente quería recordar, acerca del travestismo y la homosexualidad en la Edad Media, Carlos Martínez Ruiz, un profesor investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, publicó un libro muy interesante con fuentes muy desconocidas o bastante desconocidas, y la idea de él es que en realidad en la Edad Media esta cuestión de la homosexualidad o del cambio de género, etcétera, hasta principios del siglo XIV, no fue vista tan negativamente como después, y que entonces al hacer la historia tenemos que ver en qué época nos estamos situando. Por otra parte, me permito acotar que he leído varios textos de historia de las mujeres en la Edad Media,
en las cuales se señala que a veces los padres mismos las disfrazaban de varón o las metían en un convento masculino para evitar algo que aparentemente era bastante más común de lo que nosotros pensamos, y que es el rapto. Sí, también. El rapto, incluso en los monasterios femeninos, no solamente afuera, sino también en los monasterios. El tema es interesante porque también está tratado por los historiadores del derecho. ¿Por qué? Porque curiosamente en esa época la cuestión del consentimiento era bastante vidriosa. Entonces, una mujer, sobre todo si era menor, raptada, la manera que tenía el raptor de lavar esa mancha era casarse, lo que en muchos casos era muy beneficioso para el raptor. Hoy nosotros pensaríamos que es lo contrario, pero en aquella época era muy posiblemente la manera de entrar en una familia a la cual no hubiera podido entrar por otros medios. De modo que hay muchas puntas en este asunto del travestismo. Bueno, además, creo que hay, no sé si hay otra pregunta. Sí, adelante, Susana, por favor. También esto continúa hasta mucho tiempo después, y por ejemplo, ahora me vino a la mente el caso de la Tintoretta, ¿no? El hijo del pintor Tintoretto, que también, como ella quería pintar y le encantaba y no podía acceder a la escuela de arte, la disfraza el propio padre de varón. Y no es el único caso, pero es el único que ahora me acuerdo. Sí, hay en las historias he leído varios, pero sí, por eso, hay muchos casos hasta entrado el siglo XVII, XVIII, bueno, y algunos en que continúa, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Hay una pregunta de María Lorena Ábalos. Pregunto, ¿había los mismos libros en los monasterios femeninos que en los masculinos? En ese momento sí, porque incluso Hildegarda de Bingen estuvo en Regensburg, en el monasterio de San Emeramo, donde había estado otro, por ejemplo, sí. Y Gerardo me parece que también quería hacer una pregunta. A ver, Gerardo, no está por chat, así que viva vos. Es muy rápido, porque no es una pregunta. Así como decías de las cuestiones jurídicas y de los autores estos, en el ámbito de la historia, es un clásico, un autor norteamericano que escribió en la década de los 80, que es Boswell, que él escribió un libro clásico en realidad escribió dos libros sobre estos temas. Uno es Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad, y otro se llama Las Bodas de la Diferencia. Y él analiza toda esta cuestión de cómo es el tema de la presencia de la homosexualidad fundamentalmente masculina en el mundo medieval. Y después una discípula de él hizo algo parecido, no me acuerdo el nombre, con el tema de las mujeres. Con esta cosa que tienen muchos los autores americanos, que mezclan su vida personal y sus luchas políticas con sus investigaciones históricas, porque si ustedes buscan Boswell, también es un defensor y un participó de las discusiones en Estados Unidos de estos temas. Pero esos dos temas son clásicos para los de historia. Sí, para la historia. Bien, pregunto lo siguiente, si hay más personas que quieran preguntar o los dos expositores quieren ampliar, en realidad como entramos tarde, tendríamos que volver a entrar para los últimos 10 minutos para terminar a la 1:20 en lugar de las 12:30. Pregunto si realmente hay interés en esto o cerramos aquí, porque estamos por cortar ya. Bueno, entonces cerramos aquí, agradezco mucho porque ha sido una sesión bien movida y nos vemos a la 1:30 de la tarde en la próxima reunión que va a coordinar Julián Barenstein.